Buenos días, mi nombre es Jennifer Becerra y vamos el día de hoy a dar continuidad a la serie de presentaciones correspondientes a la asignatura Psicología Organizacional 2. En esta oportunidad les vengo a conversar un poco en relación al tema de análisis de cargo y reclutamiento y selección de personal. Para comenzar, podemos decir que la selección de personal es necesaria en toda organización con el objetivo de escoger el recurso humano ideal que pueda cubrir las vacantes existentes en la misma. Y estos a su vez se convierten en un capital humano que permite a la empresa ser productiva y eficiente. Según el artículo publicado en la página web ADIPA, se dice que el proceso de reclutamiento y selección es una herramienta clave para construir organizaciones sólidas y saludables. De acuerdo a las lecturas realizadas para la elaboración de esta presentación, les puedo decir que el reclutamiento y la selección son procesos críticos en el éxito de cualquier organización, porque estos determinan la calidad del talento humano, que a su vez es su activo más valioso. Invertir adecuadamente en estos procesos reduce la costosa rotación de personal y los riesgos de una mala contratación, sentando a su vez las bases para el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de nuestras organizaciones. Bien, antes de continuar con lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal propiamente dicho, es importante tener claro un concepto tan básico como es el de análisis de cargos. ¿Por qué? Porque este concepto vendría a constituir la base o los cimientos de nuestro proceso de reclutamiento y selección como tal. Según lo descrito por los autores consultados, un análisis de cargo también, como puede estar en otras bibliografías conocido como análisis de puestos de trabajo, es un proceso sistemático que nos permite recopilar y documentar información detallada sobre un puesto específico dentro de una organización. ¿Cuál es el objetivo de estos análisis? En principio es definir con claridad cuáles van a ser las tareas, las responsabilidades, los deberes, los requisitos y, en fin, todo el contexto en el cual se va a desempeñar el trabajo que se está solicitando. Esta información es fundamental para procesos de gestión de recursos humanos como es el reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación de desempeño y el diseño de la compensación. No solamente este análisis de cargo me va a servir para yo reclutar determinado candidato, determinado aspirante que me cubra una necesidad, sino también luego que se incorpore a la nómina de la organización, me va a constituir un punto de partida para una capacitación, una evaluación de desempeño y otra serie de actividades propias del proceso de gestión del talento humano. Ahora bien, es importante tener claros tres diferencias de tres conceptos entrelazados entre sí, como son descripción del puesto, especificación del puesto y perfil de competencias. Aunque pueden sonar similares, en realidad no son los mismos. Según los autores Dessler y Varela, la descripción del puesto se centra principalmente en las tareas y responsabilidades inherentes a un cargo específico. ¿Qué hace esto? Detalla qué hace el trabajador y bajo qué condiciones. Ahora bien, la especificación del puesto es distinto porque este concepto se enfoca en los requisitos que el candidato debe cumplir para desempeñar estas tareas, incluyendo habilidades, conocimientos, cualificaciones y experiencias. Finalmente, el otro concepto entrelazado es el de perfil de competencias, porque este va más allá de los requisitos básicos que dice la especificación del puesto. Acá también se identifican comportamientos, actitudes, rasgos de personalidad, es decir, las competencias blandas, las competencias duras, que un trabajador exitoso en ese puesto debe manifestar para lograr un desempeño superior. En esencia, la descripción del puesto es el qué, la especificación es el quién ideal y el perfil de competencias es cómo se logra el éxito dentro del puesto en una organización. Bien, ya tenemos definidas las bases o los cimientos de nuestro proceso que vendrían siendo este análisis de cargo como tal que les estaba explicando. Ahora pasamos al siguiente proceso que sería la atracción de ese candidato o de ese aspirante ideal para nuestra vacante. Vendría a comenzar nuestro proceso de reclutamiento de personal como tal. Ahora, vamos a definir lo que es el término reclutar como tal. Según la Real Academia Española, reclutar es reunir gente para un propósito determinado, únicamente. Ahora, vamos a relacionarlo con nuestro tema de interés, que es el de gestión de talento humano, ¿verdad?
Armas y colaboradores en el año 2017, en su texto Gestión del talento humano y nuevos escenarios laborales, establecen que a nivel organizacional el reclutamiento se define como un conjunto de procedimientos que tienen como fin atraer candidatos idóneos para ocupar un cargo dentro de una organización. O sea, acá vamos a atraer estas personas que nos van a cubrir esa vacante y a su vez esa necesidad. Ahora, estos autores establecen una serie de pasos que se tienen que cumplir para llevar a cabo este proceso como tal. Son los siguientes. El primero, la necesidad o vacante. Todo proceso de selección inicia con algo fundamental que es una necesidad. Yo como organización necesito cubrir algo y a partir de la misma se derivan una serie de pasos lógicos encaminados a obtener las postulaciones más idóneas para un cargo. Posteriormente viene la planeación del reclutamiento y selección. Es vital que en este paso se consideren aspectos como la validación de la necesidad, es decir, si necesitamos a esta persona dentro de nuestra organización, definir los parámetros del proceso, cuáles van a ser nuestros recursos, cuáles son los perfiles, cuáles van a ser los tipos de pruebas que yo voy a aplicar, cuáles van a ser las mediciones objetivas, entre otra serie de procesos. El tercer paso sería el llamamiento de los postulantes. ¿Cómo vamos a atraer esas personas, ¿sí?, a nuestra organización? ¿A través de qué? De la elaboración de un anuncio que va a abrir la convocatoria a estos candidatos, considerando también los canales de difusión establecidos. El cuarto paso es la recepción de las candidaturas. Este proceso comienza con una cita entre la empresa y el potencial colaborador o con la petición de empleo por parte del colaborador. ¿Sí? O sea, puede ser que el colaborador llegue a la organización o la organización contacte al posible colaborador. El quinto paso es la preselección. Esto es necesario o digamos que es de vital importancia hacer una selección previa porque algunos autores lo denominan como requisitos excluyentes, es decir, son los requisitos mínimos indispensables que deben cumplir los candidatos al cargo para poder mantenerse dentro de este proceso de selección. Sexto paso sería la aplicación de entrevistas y pruebas. Estas entrevistas y estas pruebas permiten verificar la idoneidad entre el perfil requerido y los aspirantes al cargo. El séptimo paso es la comparación de candidatos. ¿Por qué? Porque estos determinan un orden lógico de los postulantes con mejores puntuaciones a la vacante, los que más se acerquen a nuestro perfil. El octavo paso es la verificación de referencias. Verificar las referencias que se indican en las hojas de vida y que se entregan a través de los certificados. Ojo con este paso, tenemos que tener cuidado con las subjetividades. Acá es muy importante considerar la pericia del evaluador. El noveno paso, la decisión de línea. Esta ya es la decisión como tal de contratar al candidato más idóneo y esto es lo que empieza a marcar el final del proceso de selección y el comienzo de los siguientes pasos. El décimo paso es la comunicación a los postulantes. Es importante comunicarse con los solicitantes que no fueron seleccionados, agradecerles por el tiempo invertido y explicarles la situación. El paso número 11 es la elaboración de informes. Esto es una herramienta clave para evidenciar la transparencia de los procesos a través de informes de selección y esto con la finalidad de conservar el aspecto ético. Y finalmente, los procesos de inducción. Ya acá continuamos con el proceso adecuado de inserción del nuevo colaborador dentro de nuestra institución. Bien, continuando con este paso de la atracción, es importante traer a colación el concepto de reclutamiento 4.0. Ahora, ¿a qué se refiere este concepto? Es la evolución de todo este proceso de contratación que les acabo de explicar, de todos estos pasos tradicionales. Pero acá se utilizan tecnologías más avanzadas como es la inteligencia artificial, la Big Data, las redes sociales, todo esto con la finalidad de identificar, atraer y evaluar el talento humano de manera más eficiente y más personalizada. Este enfoque va más allá de todos estos portales de empleo tradicionales que ya conocemos. ¿Por qué? Porque estos se centran en la experiencia del candidato y en la proactividad. Acá les traigo unos ejemplos de la vida real que han aplicado este concepto de reclutamiento 4.0. Por ejemplo, empresas como Nestlé utilizan la inteligencia artificial para analizar currículums y perfiles en líneas para preseleccionar a los candidatos que mejor se ajustan a un puesto. Esto a su vez reduce el tiempo de contratación, una ventaja para nuestra organización. Otras empresas como por ejemplo Netflix emplea Big Data
¿Para qué? Para identificar los mejores perfiles de ingenieros basándose en la calidad de su código, en su contribución a proyectos de código abierto, todo este valor agregado, este plus que este perfil de ingeniero que necesita Netflix le puede proporcionar a la organización como tal. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja que tiene el uso de la Big Data, por ejemplo, en empresas como Netflix, que en lugar de esperar a que se postulen los ingenieros a una vacante, ya de alguna manera la plataforma los va seleccionando o preseleccionando, mejor dicho? Este modelo no solo optimiza la búsqueda de talento, sino que también ofrece una experiencia más atractiva y más adaptada a las expectativas de los profesionales digitales de hoy en día. Ok, ya acabamos de ver las etapas anteriores, como es la de los cimientos, con su concepto de análisis de cargos, y la etapa de atracción, con su concepto de reclutamiento como tal. Ahora, vamos a pasar a una tercera etapa que constituye este proceso de selección de personal. Este procedimiento de selección de personal, digamos que se hace de forma metódica, estratégica, en el cual una empresa puede evaluar a los candidatos que se han postulado a una vacante, ¿verdad?, en la etapa anterior de reclutamiento, para poder elegir al más apto, al más calificado para este puesto que se necesita. Autores como Dessler y Varela destacan que hay diferencias fundamentales entre estos conceptos de reclutamiento y selección. Cuando hablamos de reclutamiento, nos referimos a un proceso de índole positiva, es decir, esto es proactivo. ¿Qué yo trato de hacer en este procedimiento? Busco atraer y generar una amplia base de candidatos interesados en mi puesto, que tengo como vacante, mientras que la selección es un proceso negativo. ¿Por qué? Porque yo con la selección filtro, comienzo a descartar a los candidatos menos adecuados para poder llegar a la persona ideal. En resumen, el reclutamiento es una fase inicial de atracción de talento, mientras que la selección es la fase posterior de elección y toma de decisión final. Ahora bien, nosotros como psicólogos organizacionales nos podemos apoyar en ciertas herramientas para poder llevar a cabo estos procedimientos. Y una de esas son la aplicación de test psicométricos. Los test psicométricos son cruciales en la selección de personal. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen una evaluación objetiva y estandarizada de las actitudes y la personalidad de un candidato, permitiendo ir más allá de la información subjetiva que me puede proporcionar un currículum o una entrevista. Según autores como Bravo y Delgado, en la actualidad, los tipos de test más comunes y más efectivos son aquellos test que incluyen test de actitud cognitiva. Con ellos yo puedo medir el razonamiento lógico y numérico. Los test de personalidad, basados en modelos como el Big Five, que acá se evalúan rasgos de comportamiento. Los test de juicio situacional, que son muy utilizados en la actualidad, los cuales analizan la capacidad de toma de decisiones en escenarios realistas. Y finalmente el uso de la gamificación. ¿Por qué? Porque esto integra todas estas evaluaciones en experiencias interactivas y atractivas para el candidato. Estas herramientas modernas permiten a las empresas tomar decisiones de contratación de forma más informada y predecir con mayor precisión el éxito a largo plazo de un empleado dentro de una organización. No podemos tampoco dejar de lado la utilización de la inteligencia artificial en esta era. ¿Por qué? Porque esto se está utilizando cada vez más en los procedimientos de selección de personal para agilizar y mejorar este proceso de toma de decisiones. El hecho de filtrar candidatos de forma eficiente, analizar currículums y perfiles para identificar a quienes cumplen con los requisitos claves, forma parte de esta inteligencia artificial y reduce drásticamente el tiempo de revisión. Por ejemplo, en las entrevistas, la inteligencia artificial puede analizar el lenguaje verbal, no verbal, el tono de voz, las expresiones faciales, con la finalidad de evaluar la confianza o la consistencia en las respuestas por parte del candidato. Su principal beneficio es la capacidad de reducir sesgos inconscientes que como seres humanos nosotros los tenemos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se basa en datos y en criterios predefinidos. Digamos que en vez de tener sesgos o prejuicios humanos, como los podemos tener nosotros, ¿cierto? Lo que puede llevar a una evaluación más objetiva de los candidatos. Sin embargo, como todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad?
Esto también puede llevar a riesgos éticos significativos, porque si los algoritmos se entrenan con datos históricos sesgados, la inteligencia artificial podría perpetuar de alguna manera o incluso amplificar estos sesgos, ¿sí? Como quizás lo pudimos observar en nuestras clases presenciales con el ejemplo de Amazon, discriminando pues a ciertos grupos. También existe la preocupación de que la dependencia excesiva de la inteligencia artificial deshumanice el proceso y pase por alto características como la empatía u otros rasgos que solo un evaluador humano puede percibir. Ahora, teniendo en claro qué es el concepto de selección de personal, herramientas como los test psicométricos y el uso de la inteligencia artificial dentro de este procedimiento y analizar toda esta información, podemos entonces entrar un poco en un proceso de reflexión acerca del rol del psicólogo dentro de todo este procedimiento de selección de personal. El psicólogo permite equilibrar este pensamiento crítico, equilibrar entre el pensamiento crítico y la intuición, ¿sí? ¿Por qué? Porque utiliza la data objetiva de las pruebas psicométricas o el apoyo en una IA como punto de partida para su análisis, pero no como una verdad absoluta. El pensamiento crítico de alguna manera le permite evaluar la validez de los resultados, considerar el contexto del puesto y del candidato y contrastar esta información con otras fuentes como el currículo y las referencias. Pero al mismo tiempo, el psicólogo recurre a su intuición y a la experiencia profesional. Y esto se va afinando a lo largo de los años con la finalidad de captar matices sutiles durante la entrevista, como el lenguaje no verbal, las incongruencias en el discurso o la autenticidad de las respuestas que de alguna manera los test no pueden por sí solo revelar. De esta manera, la intuición actúa como un complemento vital que le ayuda a formular preguntas más profundas y a interpretar la información cuantitativa de una manera más holística, más humana, llegando a una conclusión final más robusta, más acertada sobre la idoneidad del candidato. Ya para finalizar y enmarcándonos un poco dentro del contexto venezolano, la gestión del talento humano y la selección de personal dentro de nuestro país en la actualidad, pues digamos que enfrenta el mayor desafío crítico que es la fuga de cerebros. ¿Por qué? Porque la inestabilidad económica y política que vive nuestro país impulsa a profesionales altamente calificados a emigrar y esto dificulta la retención de personal y dificulta la búsqueda de nuevos empleados. Sin embargo, esta crisis pues también ha abierto una oportunidad estratégica para que las empresas inviertan en el desarrollo y la formación interna de sus equipos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que una compañía tecnológica decida financiar un programa de capacitación intensiva para jóvenes talentos locales. ¿Qué logra esta empresa con esto? No solamente asegurar una fuente de personal calificado y leal, sino también fomentar una cultura donde el crecimiento personal y la estabilidad constituyan los principales motivadores. Creando un vínculo que va más allá de toda esta compensación económica o el salario, sino que también contribuya directamente a la retención del talento humano en un entorno que, como ya sabemos, está en constantes cambios. Acá le dejo la lista de referencias para los que deseen ampliar un poco más la información conversada en esta presentación. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría citar una frase de la autora Ramírez en su obra La gestión del talento en un entorno de crisis, la cual menciona que es más innovador y efectivo atacar en estos momentos de incertidumbre, tratando el talento como un aspecto clave. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a las compañías a superar los ciclos a la baja y a posicionarse mejor para lograr el crecimiento y el alto rendimiento cuando las condiciones finalmente mejoren. Bastante acertado y aplicado a nuestra realidad venezolana. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.